Amén, gloria al Señor. Dios me le bendiga. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Estamos en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 27 y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave andramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Estamos aquí, hermanos. Amén. Estamos en vivo. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar. Este es un capítulo. Amén, gloria al Señor. Permítame una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por permitirnos presentar esta palabra, Señor Dios mío, a través de este medio. Y danos, Señor, entendimiento y sabiduría en las Sagradas Escrituras, mientras nos disponemos, Señor, a interpretar o tratar de interpretar lo que tú nos revelas a través de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Ok, acordémonos, hermano, que ahora el apóstol Pablo está a punto de partir para Roma. Ok. Va en una navegación, ¿no? Por eso que él dice en el capítulo 1, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a un otro preso, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y ellos iban en una nave adramitena. Esta nave adramitena, es un barco que pertenecía o proviene de Adramitio, ¿ok? De Adramitio, un antiguo puerto en la provincia romana de Asia, la actual Turquía, conocido por ser el punto de partida de un viaje marítimo que transportó a Pablo como prisionero, según se relata en el capítulo Hechos que estamos leyendo nosotros en este capítulo. Esto es importante conocer, porque el apóstol Pablo no solamente va a él, sino que también va con otros presos. Van algunos 200 y pico. O sea, que van muchos presos juntamente con él. Pero nosotros vemos que este centurión llamado Julio de la compañía Augusta permitió que el apóstol Pablo llevase consigo a Aristarco, que era de Tesalónica. Bendecimos el nombre del Señor. Embarcándonos en una nave andramitena que iba a zarpar
los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces estamos viendo ya nosotros el favor de Dios. El centurión no estaba supuesto a permitirle llevar a otra persona, mas sin embargo, nosotros cuando empecemos a leer el capítulo un poquitico más detalladamente, vamos a ver que Julio, quien era el centurión, le da un poco de favor al apóstol Pablo, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor. Como leemos nosotros aquí en el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. También el apóstol Pablo, él permitió estas cosas, ¿no? Pablo no podríamos decir que era un preso. Él todavía no se le había condenado. O sea, que no era un preso como los otros, que posiblemente ya estaban condenados para muerte o para ser llevados a Roma, para ser echado a algún lugar allí en una cárcel. Pero el apóstol Pablo va a presentar su caso frente al César. Por lo tanto, nosotros vemos que aquí que el apóstol Pablo recibe cierto favor, ¿no? Para ser atendido por sus amigos. ¿Ok? Ahora leemos nosotros en el versículo 4, haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Siempre es bueno cuando uno de estas clases, ¿no? Bueno que nosotros miremos por lo menos un mapa. En muchas de estas Biblias traen el mapa que presentan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ya este no es un viaje misionero, sino más bien es el último viaje que él hace a Roma. No se podría considerar como un viaje misionero, pero sí sabemos que él lleva una comisión de parte del Señor. Por lo tanto, en ese sentido, sí sabemos que él va a presentar allí la palabra, aunque la palabra ya en Roma estaba corriendo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora vamos a leer nosotros en Romanos 1, 13 al 15. Dice la palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él había propuesto ir a Roma en otras ocasiones, pero fue estorbado. Como también fue estorbado de él presentar el evangelio en Macedonia, hasta que el Señor le reveló en sueño lo que él iba a hacer. Bendecimos el nombre del Señor. A veces nosotros queremos hacer cosas para el Señor, pero por una forma u otra estamos siendo estorbados. Esto no quiere decir que el Señor ha dicho que no. Posiblemente a los planes que él tiene para con nuestra vida, solamente que al momento no es conveniente para nuestra vida, y Dios, como es omnisciente y conoce todas las cosas, no nos abre a nosotros ciertas puertas. Nosotros debemos de aceptar la puerta que el Señor nos ofrece, ¿no? La puerta que el Señor nos abre. Y en este sentido el apóstol Pablo estuvo esperando hasta que Dios le diese la oportunidad de él ir a Roma. Ahora, yo no creo que el apóstol Pablo posiblemente pensaba que iba a llegar a Roma y era bajo cadena. Pero nosotros vemos que aquí el Señor ya le venía advirtiendo, y el mismo Espíritu Santo le había advertido de todas las cosas que le iban a acontecer a él. Pero de muchos peligros Dios lo libró y le estuvo diciendo a él, como le va a decir a él ahora en este capítulo que estamos leyendo, que ninguno de las naves van a perecer. ¿Ok? Aunque la nave está bajo naufragio y están ellos en una tormenta de varios días en alta mar, el Señor le dijo que él iba a comparecer ante el César, él iba a llegar a Roma. Por lo tanto, él estaba seguro y firme de que Dios le iba a guardar. No sé cuántos de ustedes han viajado por mar, pero los viajes en mar no son nada fácil. Y tal parece que este viaje fue un viaje que verdaderamente fue catastrófico, en el sentido de que ellos perdieron todas las pertenencias y los granos y las cosas que ellos llevaban. Pero por lo menos lo más importante era la vida de ellos, de cada uno de ellos. Por ejemplo, dice aquí, déjame leer esta información.
Bendecimos el nombre del Señor. El barco navegó primero a Sidón, donde Pablo se encontró con cristianos. Pudo ser atendido por ellos. El comandante romano le dio muchas libertades a Pablo, porque no era un hombre condenado todavía, sino que estaba esperando a tener un juicio ante el César. El carácter consagrado de Pablo y como él mostraba su amor cristiano, también le ayudaron a ganarse el favor. Pablo era diferente a los demás prisioneros que estaban a bordo, como lo dije anteriormente. Todos los demás prisioneros probablemente eran criminales condenados y que estaban siendo enviados a Roma para estar en la arena y morir en la arena, donde ellos hacían estaban estos gladiadores y todos estos espectáculos que hacían los romanos para ellos entretenerse, que a ellos en realidad no les importaba la vida de las personas. En el caso del apóstol Pablo, nosotros sabemos que su carácter cristiano y la cobertura que Dios tenía sobre él también le daba a él cierta clase de libertad y cierta clase de favores. Bendecimos el nombre del Señor. Hermano, cuando Dios está en el asunto y Dios está a favor nuestro, no importa que el enemigo se levante, Dios nos va a dar a nosotros la victoria. Especialmente si nosotros estamos caminando y estamos tratando por todos los medios de agradarle a Él. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Leemos nosotros en el versículo 4. Haciéndonos la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. En un mapa, como yo le dije anteriormente, un mapa, muchas de estas Biblias traen mapas que presentan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Uno puede por lo menos ubicar a Chipre, la isla de Chipre, y ellos están yendo de un puerto a otro y van allí, y luego creo que si no me equivoco se pasan a otra nave. El hecho es de que cuando uno lo ve como en un mapa, es un poquitico más fácil de uno entender, por lo menos esta parte del capítulo, porque está hablando un sinnúmero está dando una información que nosotros a veces con un mapa podemos entenderlo mejor. Pero como lo tenemos así, podemos leerlo y ya luego ustedes traten de ubicar esto en sus casas, o si ven un mapa, aquellos que pueden hacerlo, y tratar de ver este viaje misionero, este viaje que el apóstol Pablo está haciendo hacia Roma. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Se dan cuenta? Está haciendo una transferencia a otra nave, una nave alejandrina. Esta nave alejandrina, este era un carguero de grano que llevaba grano crecido en Egipto para Italia. El carguero de grano típico de ese periodo era de 140 pies de largo y 36 pies de ancho. Tenía un mástil con una gran vela cuadrada, y en vez de lo que conocemos como timón, se manejaba con 2 remos en la parte de atrás de la nave. Eran naves fuertes, pero debido a su diseño no podían navegar contra el viento. Y es por eso que nosotros luego vamos a ver que ellos, por cuanto no pueden, obviamente con esta clase de remos que tenían ellos, con esta forma que no era un timón, ellos tendrían que soltar la nave a que el viento huracanado lo llevase a ellos a cualquier destino, con tal de ellos ser salvos. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, costeándola con dificultad. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Bendecimos el nombre del Señor. Y ellos siguen en su navegación, ya habiéndose ellos embarcado en esta otra nave. Bendecimos el nombre del Señor. Y dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba. Esta palabra, cuando habla aquí del ayuno, bendecimos el nombre del Señor. Déjeme buscar la información. La temporada
La fecha del ayuno que se menciona aquí era probablemente el 5 de octubre, que era el día de ayuno. La fecha del ayuno que se menciona aquí era probablemente el 5 de octubre, que era el día de la expiación en el año 59 después de Cristo. La idea aquí es que conforme se acercaba el invierno, el clima se volvía más peligroso. Entonces que ya cuando están hablando ellos de esta clase de ayuno, obviamente pasaba durante cierta fecha, y cuando pasaba ese ayuno, entraban ellos en una temporada que era peligroso para navegar. Por eso es que el apóstol Pablo le está amonestando a Julio, al centurión y a estas personas que están liderando en la nave. Dice: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Y aquí yo no pienso que el apóstol Pablo está hablando como que ha recibido una revelación de parte de Dios con referente a lo que va a pasar, sino más bien como ya era una persona que estaba experimentada en viajar, en sus viajes misioneros. Él viajó muchísimas veces, hizo estos viajes misioneros y estuvo en naufragio. Por lo tanto, él tiene la experiencia sobre estas cosas y lo está amonestando por su experiencia que él tiene. Pero nos vamos a dar cuenta que Julio, el centurión, no le va a hacer caso a él, sino que le va a hacer más bien caso al patrón al piloto de la nave, por cuanto ellos son los que están bajo esa dirección. Y dice la temporada, déjame leer esta parte también, la temporada peligrosa para navegar empezaba alrededor del 14 de septiembre, duraba hasta el 11 de noviembre. Septiembre a noviembre. Después de esta última, toda navegación en el mar abierto llegaba a su fin hasta que terminaba el invierno. Así como hay tenemos temporadas de invierno donde nosotros tenemos temporadas de invierno donde hay tormentas de nieve, casi siempre en el mes de febrero, enero son los meses más peligrosos. Hay temporadas huracanales también. Obviamente ellos también conocían sus épocas de temporadas donde era peligroso para uno navegar. Y el apóstol Pablo le está amonestando y le está aconsejando. Hermano, miren, nosotros no necesitamos tener como un título para que las personas hagan caso cuando uno está dando un consejo. En el caso del apóstol Pablo, él era un preso. Él estaba preso, iba con los demás. ¿A quién le va a hacer más caso? Julio, el centurión, que es el jefe. Él está asegurándose de que las personas lleguen como a cierto tiempo, porque es una travesía que dura bastante días, semanas, para ellos llegar allí a Roma. Entonces, no querían esperar en el puerto donde ellos iban a quedar, porque el puerto también era algo incómodo para ellos arribar en el puerto y entonces para luego ellos volver a embarcar. Ahora, le pudo haber tomado a ellos posiblemente más tiempo del que ellos esperaban, pero por lo menos no iban a perder todo el grano y todo lo que ellos llevaban en esa embarcación. Bendecimos el nombre del Señor. Y leemos nosotros en 2 de Corintios 11, 25 al 28. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Se dan cuenta la vida del apóstol Pablo y todo el sufrir y todo lo que él tuvo que padecer para ser un siervo de Dios. Nosotros también vamos a padecer. Y le damos la gracia al Señor que nosotros no hemos podido padecer, como los padecimientos que nosotros vemos en muchos de los discípulos y en este caso, en el caso del apóstol Pablo. Estos apóstoles estaban totalmente entregados al Señor. Ellos no estaban bajo su propio
liderazgo, sino que ellos estaban siendo dirigidos por parte del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba amonestándole, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo no habló aquí, como yo le dije anteriormente, como un profeta de Dios, sino tal vez como un experimentado viajero del Mediterráneo, habiendo viajado alrededor de unas 3.500 millas en el océano, conociendo las temporadas y las condiciones, tal vez con sabiduría sobrenatural, pero le aconsejó que no siguieran adelante. ¿Se dan cuenta? Es importante que cuando alguien nos amonesta y nos da un consejo, que nosotros hagamos caso, y el consejo no necesariamente tiene que venir con una persona de parte que tenga un título. Cualquier hermano laico, cualquier hermano en Cristo que tenga conocimiento y sabiduría en ciertas cosas, puede amonestarlo, puede darnos un consejo. Y nosotros podemos escuchar el consejo, podemos tomarlo, podemos rechazarlo, pero sí escuchar el consejo de parte de la persona que posiblemente hasta el mismo Señor está usando para darnos a nosotros este consejo. Leemos nosotros en el Salmo 16:1. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendecerá Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Se dan cuenta? Y esto lo decía el salmista David. Obviamente, él vivía confiado de que Dios lo iba a guardar, de que Dios lo iba a proteger. Y él está hablando, se está hablando también a veces a sí mismo, hablándole a su alma: alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y nosotros podemos, con estos salmos, hablarle al Señor y orar cuando nosotros estamos pasando por nuestros momentos de tribulación, por nuestras enfermedades, por momentos de tempestad, por momentos de carencia, y estos temores que andan con toda esta situación global y estos problemas migratorios y todo lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, con inmigración le puede invadir a las personas, se pueden invadir de temor. Pero debemos de nosotros de orarle al Señor. Y el Señor va a permitir que pasen las cosas que Él quiere que pasen. Seguimos creyendo como cristianos y debemos de creer que Dios es quien está en control de nuestra vida. En el caso del apóstol Pablo, el que estaba en control de la vida del apóstol Pablo no eran los soldados romanos, no era Roma, no eran los judíos, era el Señor. El Señor traía un propósito con el apóstol Pablo, obviamente, de presentar la palabra y llegar a Roma y testificar ante reyes y ante emperadores. Esto fue el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo. Y le dijo a Ananías, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque él es mi siervo, y le voy a mostrar a él cuánto él debe de padecer por ser mi siervo. Obviamente, nosotros sabemos que cuando nosotros le servimos al Señor, también podemos nosotros padecer. Y debemos de aguardar firme nuestra fe. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos en Hechos 18, 9 al 10. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Esto fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba rodeado de enemigos, al igual que David, pero el Señor en sueño le hablaba a su apóstol para darle a él esa confirmación de que Dios estaba con él. Bendecimos el nombre del Señor, como también le amonestaba al Señor y hablaba con los demás discípulos para informarle a ellos de que Dios lo iba a guardar y lo iba a proteger. Salmo 90, 14 al 17. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste,
y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, en los salmos nosotros encontramos palabras de aliento que fueron escritas, obviamente, y inspiradas por el Espíritu Santo al salmista David. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer en el versículo 13 del libro de los Hechos. Dice, soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla y se iban costeando Creta. Bendecimos el nombre del Señor. Esta es la isla. Bendecimos el nombre del Señor. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento era un viento huracanado que los conocían todos aquellos que navegaban en la alta mar y sabían lo peligroso que era navegar cuando este viento entraba en su apogeo. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Por qué se dejaron ellos llevar? Obviamente por el diseño de la nave, ellos no con esta cantidad, con este viento en la forma que estaba dando y lo peligroso que era, fue mejor para ellos en la nave dejarse llevar por el viento, que ellos enfrentar el viento huracanado y tratar ellos de, en cierta forma, tratar de tomar control. El viento era un viento demasiado fuerte y potentoso para ellos tratar con esa clase de diseño que tenía el barco y además con ese timón que ellos tenían atrás. Tenían que dejarse llevar por el viento. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos que dejarnos llevar por el viento. O sea, nosotros a veces queremos como controlar todo, pero no podemos controlar todo. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es un esquife? Esquife es un barco pequeño y ligero, tradicionalmente un bote auxiliar que se lleva a bordo de un barco más grande para facilitar el acceso a tierra o para tareas como la pesca. Pero el término también se usa para navegación, embarcaciones deportivas, de remo, vela, a menudo sin cubierta y de fondo plano, utilizada para ocio o competición. Pero en este caso es posible que el esquife sea un barco pequeño que ellos usaban para tener un acceso más rápido a tierra. Trataron ellos obviamente de levantar el esquife y una vez subido a bordo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar con la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Tenían que empezar a tirar de la nave todo el cargamento, porque ellos querían obviamente salvar sus vidas. Y esa fue la opción que ellos tomaron, tirar todo. Hermano, a veces nosotros tenemos que perder ciertas cosas para poder ganar. A veces tenemos que abandonar nuestra forma de actuar, nuestra forma de ciertas actitudes que nosotros tenemos, que a Dios no le agrada, o cierta clase de hábitos. Tenemos que dejar todas esas cosas para nosotros poder ganar terreno en el ámbito espiritual y agradarle a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Muchas veces el Señor puede permitir que nosotros como creyentes perdamos inclusive a un miembro en la congregación. No han perdido, pero en la pérdida obviamente el Señor anda buscando glorificarse
Y esta es la forma que a veces hay que tomar esta clase de actitud como le están tomando ellos en este caso, ¿no? Pues este es un caso que pasó a nivel físico, pero que también nos puede pasar a nosotros también en nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos nosotros, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice la palabra, como hacía muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio. Bendecimos el nombre del Señor. Se dan cuenta, hermanos, cuando uno no hace caso al consejo, a las personas que tienen más experiencia en ciertas cosas que uno, entonces uno puede sufrir pérdida. Leemos nosotros en Proverbios 3, de 3 al 7. Nunca se aparten de ti la misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira el consejo que este proverbio es tremendo en el consejo que nos da, ¿no? Lo importante es que, mira, como él decía, no se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Tenemos que estar afianzados a la verdad, hermano. A la verdad para nosotros poder discernir donde hay verdad y donde hay mentira. No solamente a nivel eclesiástico dentro de la iglesia, sino también a nivel político y con todo lo que se mueve a nivel de la política, a nivel de la media, de las personas que están dando los reportajes, que muchos de ellos esconden ciertas verdades para ellos promover su propia agenda. Y no le importa mentir. Y piensan como que el americano o la persona que vive en los Estados Unidos, como que uno es un idiota y uno va a recibir cualquier clase de información que te dan cuando tú ves todo lo que está aconteciendo y tú ves toda la agenda que ellos están promoviendo. Bendecimos el nombre del Señor. Estos políticos te mienten, le mienten a la persona en los propios ojos, en la propia cara. Y ellos piensan como que las personas se van a creer toda clase de mentiras que ellos dicen. Entonces nosotros tenemos que, hoy más que nunca, tenemos que atarnos a la verdad y atarnos a la misericordia. Dice, hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo importante es hallar gracia delante de Dios. Dice, hallará gracia también delante de los hombres, pero a veces lamentablemente delante de los hombres no vamos a encontrar gracia. Pero si Dios está con nosotros, como en el caso del apóstol Pablo, Pablo encontró gracia con el centurión Julio, pues obviamente Dios estaba dándole este favor a través de este centurión a su apóstol. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoye en tu propia prudencia. Entonces a veces nosotros tenemos nuestra propia forma de pensar las cosas, pero dice el proverbista, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoye en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Este es el consejo. Y el apóstol Pablo ahora le está diciendo a ellos, le dice, mira, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio. A veces tenemos que tomar un pare.
aún en nuestra forma, en las cosas que nosotros estamos haciendo. No podemos actuar ligeradamente con ciertas cosas sin buscar dirección de parte del Señor. ¿Se dan cuenta? Si vamos a viajar, debemos de buscar dirección de parte de Dios, si es la voluntad de Dios de que nosotros viajemos. Hay muchas personas que cuando pasan ciertas cosas, aun cuando pasan tragedias o pasan ciertas cosas, nosotros no podemos actuar en una forma sin buscar dirección de parte de Dios y salir desenfrenado bajo la desesperación porque aconteció tal cosa. Tenemos nosotros que darle a Dios tiempo. Nosotros buscar dirección de parte de Dios, y cuando sintamos paz y cuando sintamos cierta clase de dirección de parte de Dios y hayamos pensado con una mente sobria, clara, entonces nosotros debemos de accionar. Nunca debemos de accionar cuando nuestra mente está confundida, cuando nuestra mente está bajo confusión. Porque Dios no es un Dios de desorden y Dios no es un Dios tampoco de confusión. Bendecimos el nombre del Señor. Dice Proverbios 16, 6 al 9. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esos son tremendos consejos. Bendecimos el nombre del Señor. Y es que nosotros debemos, dice aquí el proverbista, dice el proverbio, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El apóstol Pablo está custodiado por centuriones romanos y por soldados romanos, mas sin embargo se nota un respeto y se nota que hay cierta clase de favor a favor de él. ¿Y quién hace esto? Esto lo hace el Señor. Entonces, pero miren esto, porque él está en el barco, él está en la nave y él está padeciendo juntamente con ellos. Y posiblemente también no podemos decir que en él tampoco no puede haber temor, porque la naturaleza humana puede sentir el temor, pero él tenía la confianza de que ya Dios le había hablado, que él iba a llegar a ser el propósito de Dios. Ahora miren, el apóstol Pablo dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Mira, exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de nave entre vosotros, sino solamente de la nave. Ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Se podrán perder todas las cosas materiales y físicas, pero si conservamos nuestra vida y conservamos nuestra fe, conservamos nuestra paz en medio de la lucha, entonces nosotros podemos volver a levantarnos. Pero nosotros, hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros a poder darle ánimo a la persona. Pero eso no quiere decir que nosotros también no podamos estar padeciendo por una enfermedad o estar padeciendo por situaciones adversas, por problemas familiares, por problemas económicos o por cualquier otra clase de problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia y vamos a enfrentar a la congregación, debemos de dar ánimo. Debemos de dar ánimo, porque el ánimo que nosotros damos no va a no proviene de nosotros, sino que proviene del mismo Dios. Es un dote que Dios le da a uno. El don de fe, el don de que, mira, no se va a perder todo, sigue adelante, Dios está contigo, Dios te va a levantar los ánimos, Dios te va a enviar más miembros, Dios te va a ayudar en medio de tu lucha, en medio de tu adversidad. Confía en Dios, que Dios está contigo. Eso es importante, hermano. Nosotros no podemos perder la fe. Y cuando estamos pasando por problemas difíciles, a veces es bueno rodearse de personas que son personas de fe. Personas que no ven solamente lo negativo en cada situación. Porque hay personas que tú le hablas y les puedes decir ciertas cosas, pero ellos solamente ven la parte negativa. Tenemos que ver también la parte positiva de toda situación.
Tenemos que ver la parte en donde Dios está logrando su perfecta voluntad en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra tempestad. Dios está logrando su perfecta voluntad. Los hombres de fe, como lo leemos nosotros en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, habla de los héroes de la fe. Que como Abraham agradó a Dios, Daniel y todos estos hombres de la fe del Antiguo Testamento, por fe, dice. Sin fe, dice la Biblia, y lo dice en ese texto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. El apóstol Pablo tenía fe, tenía esa seguridad de que no iban a perder vida. Ahora, vamos a perder la nave, vamos a perder cosas materiales, pero que no perdamos nosotros nuestra fe y nuestra voluntad para servirle a Dios, hermano. Porque el enemigo busca como invadirnos del temor, de miedo, de incredulidad, invadirnos también del desánimo, de la depresión, para que nosotros no le sirvamos a Dios. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Ahora miren esto, es interesante todo esto, porque toda la gente en la nave fueron salvos por el hecho de que había un preso en medio de ellos, que tenía una relación íntima con el Señor y tenía una comisión. Hermano, cuando nosotros tenemos una comisión de parte de Dios, muchas de las personas que navegan con nosotros, están con nosotros en cierta forma, son sobreguardados. Sobreguardados por el hecho de que estamos bajo esta comisión. Y Dios tiene un propósito con nuestra vida, al igual como la tendrá también con muchos de ustedes o de nosotros, hermanos. Pero en el caso del apóstol Pablo, eran presos todos, pero Dios le concedió la vida de todos ellos, porque el Señor quería también guardar al apóstol Pablo, para que él compadezca ante el César. Es importante, al igualmente como Noé. Noé pudo preservar la vida de su familia, obviamente, juntamente con los animales, pues Dios le dio indicación de que hiciera el arca, porque Dios quería preservar a los animales, preservar a Noé, y empezar prácticamente de cero. A veces, hermanos, nosotros tenemos que perder cosas, y tenemos nosotros que empezar de cero. Y empezar de cero no es nada fácil. Pues cuando uno está empezando de cero con los pocos que uno tiene que levantar los ánimos y el Señor lo ayudará a uno. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos que guardar la fe en el Señor, de que el Señor nos va a sobreguardar. Así que la semana entrante, con Dios adelante, hermano, seguiremos nosotros con esta clase y lo tomaremos de este versículo, del versículo 22. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos, Señor, las gracias por habernos permitido dar la clase, Señor, a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén.